Mi nombre es Miro Tegel, llevo viviendo aquí más de 22 años. Yo nací en Madrid, me he criado en Moratalaz, y bueno, mi afición es pintar miniaturas, pintar y montarlas. Pues la afición empezó desde muy pequeño. Mi padre tenía un tren eléctrico, entonces a partir de ahí pues me empezó a llamar la atención, y a partir de los 15 años pues bueno, fue cuando me puse en serio a pintar. A partir de ahí, bueno, mi padre también montaba tanques, carros de combate, y uno de mis tíos montaba motos, también a escala. A partir de ahí, bueno, pues como comentaba, empiezo a funcionar pintando figuras, primero a escalas muy pequeñas, unos 72, eran muy chiquititas. Para que os una idea, serán una altura de 1,5 centímetros aproximadamente, o sea, son muy pequeñitas. La verdad que tampoco había mucho en el mercado, hasta que el mercado empieza a evolucionar y bueno, empieza ya a salir ya Ral Parta, por ejemplo, que es una casa inglesa que empieza a hacer figuras en 28 milímetros. Había mucho de 1,35. Para el que entiende un poco del tema, bueno, 1,35 es lo que estamos viendo en los carros de combate que podemos ver en cualquier exposición, normalmente son de esa escala. Pero eran muy malas todavía, eran en plástico. Y bueno, pues ya empiezan a seguir las de plomo, me fui a la mili, ahí lo dejas un poco, vuelves a la mili y ya retomas el tema ya con un poquito más de fuerza. Ahí ya empiezo a ver ya figuras ya con mucha más calidad, conozco a gente que se dedica a esto, empiezo a conocer la técnica y entonces empiezo a pintar pues más o menos bien. Tampoco que es una maravilla, hay gente muy buena, yo digamos que soy un término medio, o sea, lo que yo hago es curioso, está bien, o sea, se puede ver, pero hay gente que son verdaderos artistas. A ver, la exposición la vais a encontrar en el Centro Social Armando Rodríguez, del 18 al día 22. ¿Qué es lo que vais a encontrar? Pues os vais a encontrar una exposición temática, porque yo no quiero hacer una exposición al uso, sino que yo primero voy a hacer una introducción a base de carteles, que va a ser explicativos, escuetos, porque no se puede explicar cómo funciona al 100% este tema, este mundillo. Y es un poco el recorrido desde las escalas que te puedes encontrar, cuál es la dificultad que puede tener cada una, qué herramientas se utilizan, pinturas, pegamentos, herramientas, tal, cómo hacer las ambientaciones, qué elementos empleas, y después en cada una de las explicaciones irá una vitrina con figuras o con, digamos, figuras desmontadas, sin pintar, para que la gente vea cómo están primero sin pintar y después pintadas. Por ejemplo, habrá algunas que pondré cómo salen digamos, del escultor, ¿vale? Cómo está después desmontada cuando sale de la fundición, cómo está montada sin pintar y cómo está montada pintada. Hombre, cariño les tienes a todas. Vale, a mí la gente me pregunta si la exposición la voy a hacer para vender. Yo no hago para vender, lo hago porque me gusta exponer lo que tengo, ¿no? Cariño, pues mira, un enano en 120 milímetros de un fabricante ruso, que yo creo que trabajaba en Strangis, y las trajimos porque yo creé una empresa. Y nos dedicamos, bueno, para que te hagas una idea, hicimos las primeras web de Acrílicos Vallejo, que es un productor de acrílicos que es el que utilizan ahora mismo todas las miniaturas para pintar. Nosotros, la primera web que salió al mercado se la hicimos nosotros. También hicimos CDs y DVDs de enseñanza de modelismo, sacando el primero que salió en el mundo de técnicas de cómo pintar una figura. Para que os hagáis una idea, esto salió en el año 85 en vídeo CD. Antiguamente había mucha documentación en papel. De hecho, además, yo una de las cosas que voy a llevar es documentación, cómo nosotros nos informamos de cómo se pintan los uniformes, tal, etc. En internet, a través del buscador Google, pues hay muchísima información, cómo pintar caras, cómo pintar una armadura, cómo pintar un montón de elementos. Y después, aparte, yo recomiendo a la exposición mirar las páginas de los fabricantes. Lo que pasa, claro, mencionar a todos los fabricantes, yo te puedo decir Pegaso Model, Miniaturas Andrea, no sé, Game Workshop, por ejemplo, que todo el mundo lo conoce. Vamos, lo primero que sí que te puedo decir es que el desembolso no es pequeño para comenzar con esto.
O sea, el desembolso tienes que desembolsar en pinturas, tienes que desembolsar en pinceles tienen que ser buenos, en herramientas, en la propia figura. Ten en cuenta que ahora mismo hoy en día una figura de Game Workshop individual, y estamos hablando de 38 milímetros, no, sí, 38 milímetros, y te viene a costar entre 15 y 25 euros. O sea que ahí ya tienes ya una parte del desembolso. Yo sí tengo un tutorial que si en Google, en YouTube, pones pintura de figuras de fantasía, va a salir como pintar un minotauro que está hecho polvo. Además que lo veréis en la exposición. Bueno, ahí está todo el proceso, que son 2 horas de vídeo. Cómo se emplea, más que nada es ver la técnica, porque la técnica también lo explico en la exposición. A ver, la pintura de figuras se comienza pintando con óleos. Es el sistema inglés, el sistema francés. Aquí en España se desarrolla el sistema del acrílico. Entonces el sistema cambia, el óleo mezcla en parte en la propia figura, ¿vale? O sea, la mezcla la haces en la propia figura, sin embargo el acrílico funciona que tú mezclas y vas aclarando los colores en la propia paleta. Y vas dando lo que se denominan aguadas, para ir subiendo los colores o irlos oscureciendo. El sistema más complicado es más lento, pero el resultado es muchísimo mejor. Bueno, la exposición podéis verla en el Centro Social Armando Rodríguez, del 18 al 22. Creo que los días de apertura es lunes, miércoles y jueves. Bueno, es una pena que no esté abierto el sábado por la mañana, porque habrá mucha gente que querrá ir el sábado y no podrá ir. Y bueno, ahí os podréis encontrar pues un poco de todo, desde figuras de la Primera Guerra Mundial, Guerra Civil Americana, Segunda Guerra Mundial, y después mucho de fantasía. De fantasía podréis encontrar bastante, y yo creo que merece la pena ir a verla. No por el trabajo que ya yo he hecho, sino por observar qué es lo que se puede hacer con una figura en cuanto a ambientación, terrenos, tal, etcétera. De hecho, hay un diagrama de Segunda Guerra Mundial, que hay un edificio construido a base de cartón y maderas para modelismo naval, que merece la pena verlo.